La novela, el teatro, el ensayo, el periodismo, la canción y el café teatro y otras muchas actividades de la vida intelectual y cultural de Cataluña han sido parcelas de la acción y de la tenaz aparición de María Aurelia Capmany en todos los escenarios desde hace bastantes años ya. María Aurelia es una de las figuras más interesantes, más complejas, más variadas y más características de la cultura catalana de estos últimos años. Y al agradecerle que esté aquí con nosotros hoy, yo quisiera empezar por preguntarle algo acerca de una de las dimensiones excepcionales de su personalidad, que es la de feminista, la de mujer que se puso en un momento determinado al frente de un movimiento de liberación y de emancipación de la mujer, que se reflejó primero en el libro La dona a Catalunya, más tarde en el libro El feminismo a Catalunya, en otra serie de libros y en una serie de conferencias y actuaciones de tipo público, artículos periodísticos, etc. Bienvenida, María Aurelia. Muchas gracias. ¿Cómo fue eso de lanzarte a defender la emancipación de la mujer? Pues mira, esto es una de las cosas que se me ha ocurrido pensarlo muchas veces, y mientras tú lo decías, yo pensaba quizá que fue el hecho de que yo me di cuenta que yo había sido una privilegiada en la cuestión, en una familia en que nunca se discriminó a nadie, que hubo un ambiente absolutamente liberal, en una escuela, en el instituto escuela, en donde me eduqué con coeducación, con un respeto absoluto por todo el mundo. Después, en los primer año de universidad también, en la Autónoma de Barcelona. O sea que creo que cuando me di cuenta después que esto existía, me sentí con un deber de hacer una obra de ayuda a una mujer que estaba como grupo discriminado. Y empecé con muy poca suerte cuando intentaba concienciar a la gente que tenía a mi alrededor. Y claro, cuando se me planteó la posibilidad de hacer algo, lo hice. Salió de un encargo editorial, fue edición 62, y fue exactamente Josep María Castellet, que en el año 64, 65, creo que el libro es del 66, me pidió que hiciera un libro que hablara de la situación de la mujer en Cataluña. Y así salió La dona a Catalunya. Diríamos que prácticamente cuanto aquí se dice con respecto a la mujer en Cataluña podría ampliarse al resto de la piel de toro ibérica. Sí, en el fondo sí. Lo fundamental es que hay una discriminación laboral, jurídica, de costumbres. Lo que pasa es que, naturalmente, la historia de los países no es la misma. Hay que tener en cuenta que Cataluña y en general las tierras catalanas son mediterráneas. Esto da un tono a la vida y a las costumbres. Por lo tanto, que hay unas diferencias fundamentales de comportamiento y de leyes. E incluso, una de las cosas que explico La dona a Catalunya, fue en el año 59 o 60 que se incorporó el derecho foral catalán al Código Civil. O sea que esto había dado, cuando no estaba incorporado, problemas graves, porque la mujer en Cataluña tenía, por tradición y por derecho, una categoría jurídica mucho más importante que no en el resto del Estado español. Hay un término peyorativo que a muchos hombres nos resulta ásperamente desagradable, que es el del machismo que tiene sometida a la mujer. ¿Realmente somos tan machistas? Yo creo que sí, yo creo que existe el machismo. También a mí me costó un poco darme cuenta, porque parecía que era una especie extinguida, el señor calderoniano, y que va allí pues contra la mujer en fin, y aquello del médico de su honra, y a secreto agravio, secreta venganza, parece ya historia pretérita. Pero de cuando en cuando esto volvía a aparecer cuando menos te lo pensabas. Y te dabas cuenta que se manifestaba o con la burla, una sonrisita despectiva, o aquella frase, pues no está mal por haberlo hecho una mujer, o de un cuadro, de un libro, pues es muy femenino. Y comentarios, o por ejemplo, cuando menos lo esperabas, cuando hacías una cosa en la universidad que estaba bien y que la gente tenía que felicitarte, decía, es que tú tienes una inteligencia masculina. Y todo eso, entonces te das cuenta con esos pequeños detalles que el machismo está
muy enraizado en el fondo del inconsciente, creo yo. ¿Y no podríamos llegar quizá por esa misma línea a que se produjera una situación a la inversa, a un machismo femenino? Bueno, yo espero que no, no me gustaría en absoluto, porque yo tengo un gran sentido de la libertad y de la dignidad humana, y cuando me indigno contra un autoritarismo, un despotismo, quiero decir que me indigno ante el autoritarismo en abstracto, no en el hecho que sea que el señor y no otro el que sea un déspota. Por lo tanto, no me gustaría en absoluto un despotismo femenino, no, en absoluto, vaya. Por otra parte, ¿hasta qué punto estamos convencidos de que la mujer quiere ser emancipada? ¿No hay muchas mujeres que son un poco, como diría Umbral, la santa esposa o el reposo del guerrero a lo François Sagan? Sí que las hay. Felices con su destino. Pero piensa que hay una anécdota que a mí me impresionó muchísimo. Cuando en los Estados Unidos se hizo la emancipación de los esclavos, cuentan que había muchos esclavos negros que lloraban cuando los emancipaban. Y se comprende muy bien, porque mientras eran esclavos lo tenían solucionado todo. Incluso los actos de voluntad. No era necesario. Y la mujer sabe, y en esto es tan reacia la emancipación, y lo digo en plena conciencia, que le asusta la intemperie. Si es libre, tiene que decidir ella. Y decidir quiere decir arriesgarse. Y no todo el mundo está dispuesto a ser libre. Hay un libro de Fromm, muy interesante, muy profundo, que se titula El miedo a la libertad. Y creo que es un mal muy de nuestro tiempo, el miedo a la libertad. Esto es la triste verdad. Y claro, la mujer también cae en ello. También hay muchas mujeres que les encanta poder decir cuando ellas deciden una cosa, es que mi marido lo quería, yo me tiño de rubio porque, claro, mi marido quiere que vaya rubia, claro. En realidad, muchas mujeres inteligentes que han hecho carreras muy brillantes, que han demostrado que tenían capacidades intelectuales probablemente superiores a las de muchos hombres, han colgado todo eso simplemente en cuanto han encontrado lo que las revistas del corazón llamarían el galán de sus sueños. Eso ya no lo veo tan claro. Quizá en un momento dado ha parecido que lo colgaban todo. En realidad siempre la vida es más importante que todo lo demás, que la literatura y que todo. Creo que los hombres también muchas veces cuelgan grandes carreras. Evidente. Cuando encuentran una afectividad, una vitalidad auténtica. Ahora, eso, por Las suerte... revistas del corazón, María Aurelia, perdón, porque creo que esto viene también aquí Sí. como anillo al dedo, ¿de qué modo contribuyen? ¿Ayudan a ese movimiento o, por el contrario, sumen a la mujer cada vez más en su condición, digamos, secundaria? No, yo creo que colaboran a tenerla dentro de una condición secundaria. Lo que no sé exactamente, y se me haría un poco difícil resolverlo tan rápidamente, es hasta qué punto las revistas del corazón son causa o son un epifenómeno. Es decir, las revistas del corazón tienen éxito porque hay quien las compra. Y, naturalmente, las historias sentimentales interesan y continúan interesando a toda la humanidad. A las mujeres y a los hombres también, porque yo soy un poco observadora y muchas veces me he fijado que las mujeres compran las revistas y los hombres las leen con un tono así, con una expresión despectiva, pero de risa, de decir, fíjate que lee mi mujer, pero lo leen. O sea que hay una curiosidad, un interés por la humanidad, que se puede ver desde las dos vertientes, es decir, hay una parte risible, pero hay una parte humana muy respetable. ¿Cuántas revoluciones quiere hacer la mujer? Bueno, una y muy total. Cambiar la sociedad en que vivimos, hacer desaparecer un paternalismo insoportable, un autoritarismo, destruir un tipo de familia que además ya no nos sirve, porque vivimos en una caricatura de la familia autoritaria y paternalista y nadie la cree, nadie está convencido. Los hombres tampoco tienen ganas de mandar en casa como se decía antes, están hartos de hacer el papel de ogro. Por lo tanto, me parece que estamos liquidando un periodo muy importante y que depende de nosotros de construir algo mejor. Yo pienso que muchas veces el papel de ogro le ha sido repartido al hombre por la propia mujer. Sí.
porque es mucho más bonito ser ella la tierna, la dulce, la comprensiva, la caritativa, y darle al hombre el papel siempre, el papel del palmetazo, vamos, del dómine. Sí, incluso a veces la mujer hace una cosa que a mí me parece pedagógicamente nefanda, que es cuando se enfada con su hijo decirle, se lo diré a tu padre. Exacto, el coco. Y entonces viene el padre y tiene que hacer de coco. Naturalmente, en esto sería muy difícil discernir la parte de responsabilidad de los dos. Me acuerdo, hay una frase que a mí me hizo mucha impresión de Jean-Paul Sartre, que le preguntaron una vez cuál era la situación de la mujer y él contestó, mitad víctima, mitad verdugo, como todo el mundo. Eso está muy bien dicho. Porque claro, a la mujer le gusta mucho hacer el papel que ayuda al marido, que la empuja, que le da una adhesión. Y él le encanta también hacer este papel, aunque a veces no sea verdad. O sea, los dos forman parte de una comedia que hacen a conciencia. Una comedia, en cierto modo, muy perfectamente sabida de antemano. Sabida de antemano, exacto. Y podemos llegar, acaso, un día, porque parece que soplan vientos propicios para eso, a que las leyes, sobre todo los códigos, sean modificados en el sentido de que la mujer sea tenida por un equivalente del hombre como ser humano. Sí, y yo te diré más que no bastará eso, porque no bastará que las leyes se modifiquen, es importante que se modifiquen, pero no bastará, hay que modificar las costumbres, porque a veces las leyes se modifican y luego viene la rebaja de lo concreto, de lo inmediato, de la transacción. Tú sabes que en las leyes españolas se dice que a trabajo igual, salario igual. Uh-huh. Pero luego vienen los convenios y entonces se las arreglan para solucionarlo en sistema de categorías, en sistema de rendimiento, lo que sea, y entonces la mujer cobra menos que el hombre. O sea que hay que cambiar la humanidad profundamente. De todas maneras, biológica e incluso psíquicamente, la mujer tiene unas diferencias notables con el hombre, es mucho más lábil, diríamos que es más frágil, tiene periodos en los cuales su capacidad y su resistencia no son equiparables a las del varón, y también tiene, por causa de la maternidad, que hacer largos periodos de ausencia del esfuerzo, del trabajo diario. Quiere decirse que entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta, es decir, nunca se puede hacer abstracción de todas estas características naturales de la mujer para pretender que sea un guerrero. No. Aunque no creas, no creo que hoy día la guerra sea lo mismo que lo que fue en la Edad Media. No se necesita la misma fuerza muscular para ir a la guerra hoy, desgraciadamente, porque quizá en aquel tiempo solo iban los más musculados y ahora van todos. Hablemos, en vez de guerrero, hablemos de la guerra en las ciudades, de la guerra del trabajo de cada día. Esto tienes toda la razón y es evidente que cuando se dice la igualdad en materia jurídica, no quiere decir la igualdad por el hecho que sean iguales. Además, hombre y mujer son seres históricos y en la situación en que nos encontramos somos de una determinada manera, porque la herencia tiene una influencia. Pero yo creo que esto no sería ningún problema para el trabajo. Yo creo que en el futuro debemos pensar, o tenemos que desear, que trabajar no sea una condena, sino una colaboración con la sociedad. Y por lo tanto hay que encontrar solución para todas esas cosas. A nadie se le ocurrirá decir que los hombres que sufren calcos de riñón son ineptos para la vida social y para el trabajo, a pesar de que tienen unas bajas que tienen que soportar. Y por lo tanto creo que esto se podría solucionar perfectamente. Lo que es grave aquí es que la mujer cambie de actitud en frente al trabajo. Es decir, que la mujer sepa que no está en el trabajo como una intrusa ni como un pasatiempo, sino que está en el trabajo con la misma responsabilidad que el hombre. No por una condescendencia ni por una compensación más o menos piadosa, sino porque tiene el derecho a derecho y el deber. Y el deber. Y el deber. Eso es lo más grave. Raramente la mujer entra en el trabajo con la misma actitud que entra el hombre. El hombre no entra en el trabajo para
justificar su hombría o justificar su personalidad, porque tiene el deber de hacerlo, sabe que tiene que trabajar. En cambio, la mujer es como una cosa más, es algo que hace además, algo que la dignifica, y esto es grave, esto es un mal planteo. Me gustaría decir aquí, como un paréntesis, que esta preocupación por la mujer la tiene María Aurelia Capmany, diríamos que como una parte, es decir, inserta dentro de una perspectiva global donde está prácticamente contemplada toda una reforma social, ¿no es así? Exacto. Social y sindical y laboral. Exacto. Para mí es fundamental, es toda una misma cosa. Es decir, yo creo que la libertad no es una y una segunda parte y una tercera parte. La libertad es una cuestión humana entera. Y cuando el hombre, alguna parte de la humanidad está sufriendo una falta de libertad, la libertad no existe. Esto está clarísimo. ¿La mujer española quiere hacer su revolución sexual también? Me parece que va muy unido una cosa con otra. Lo que pasa es que también en este campo, es un campo muy confuso porque toda una serie de falsa emancipación sexual ha sido utilizado por un neocapitalismo para entretener a la gente y no dejarles pensar en otra cosa. Y aquí es donde ya vienen los problemas gravísimos. ¿Hasta qué punto se trata de emancipación sexual o de un entretenimiento para fines de semana? Esto ya es grave. Hablemos de otra cuestión que se relaciona íntimamente con esta, y es que, como sabe muy bien María Aurelia y muchos de ustedes, ha habido escritores y hasta alguna escritora polémica que han sostenido la teoría de que realmente la mujer es la que ha movido siempre al mundo, que la mujer, desde su aparente puesto de sumisión, de docilidad y de servidumbre al amo y señor, lo ha estado moviendo, estimulándole, señalándole el camino, empujándole hacia lo que ella cree que el hombre debe hacer. Bien, es que el matriarcado. Matriarcado parece ser que los antropólogos modernos nos dicen que no ha existido nunca. Lo que ha existido ha sido el parentesco por línea femenina, pero es otra cuestión. Pero esto de que la mujer ha intervenido en la vida social es evidente. Claro. La vida de la mujer no ha estado al margen. Incluso yo, cuando he querido sintetizar un poco la importancia que para el hombre ha tenido su autoridad y el derecho a poseer las cosas, la propiedad, se ha hecho dueño de los campos y de los rebaños y ha querido hacerse dueño de la mujer, pero a la mujer le ha costado un esfuerzo enorme, porque naturalmente la mujer no se deja adueñar así como así. Y claro que ha influido, pero ha influido partiendo de unos modelos masculinos, que esto es lo grave. Yo incluso hay un tema que a mí me encanta, que lo encuentro extraordinario, y que lo titulo el tema de Lady Macbeth. En la obra de Shakespeare, que es una maravilla, Shakespeare adivinó algo muy importante. Es Lady Macbeth quien empuja a Macbeth al asesinato porque ella quiere ser reina. Claro, ella sabe que ella sola no va a ser reina. Ella sola no va a ser nadie. Necesita un hombre que haga el papel de figurón y entonces ella recibe la influencia de este hombre y es ella la que lo mueve. Pero ¿hasta qué punto esta simbiosis no es algo ya muy aceptado por los dos también? Y en la época moderna vemos cantidades de parejas que ahí está detrás de ellos la mujercita haciendo todos los trabajos habidos y por haber para que el hombre suba y se coloque y tenga su puesto. Entonces ella recibe la influencia de esto. No sé, que hay una complicidad total. Sí, incluso hay un film que yo vi hace poco tiempo, pero que es antiguo, un film español muy interesante, que se titulaba Los Nuevos Españoles, en que el tema estaba muy bien tratado. Toda la empresa, como trataba a las mujercitas de los vendedores para adiestrarlas en el arte de hacer de sus maridos unos buenos vendedores. La utilización de la materia erótica o del erotismo en la publicidad, en el comercio, en el periodismo, en tantas otras cosas, en definitiva, trata de perpetuar
ese sometimiento de la mujer o ayuda a la emancipación? No, trata de perpetuar el sometimiento de la mujer y trata de empujar al hombre a la competitividad, que esto es lo más grave, la competencia y la subida. Y entonces el elemento erótico se plantea con una especie de donjuanismo a la moderna, porque no se trata de la felicidad del hombre, que nadie se preocupa de ello, se trata de quién tiene más poder erótico que otro. A la señora se le dice si te pones un maquillaje, si te pintas, si tal, si estás así o estás, tú lograrás más que las otras, o sea, perpetuarás tu juventud eternamente y serás un anzuelo erótico. Y el hombre no se le dice tan desvergonzadamente, porque no se le dice que se pinte, pero le dice de otro modo, sí, que tenga el coche mejor, que beba lo mejor, que tenga lo mejor, que produzca la envidia de los otros hombres. O sea, de hecho, también es la misma imagen. En definitiva, lo que hay que hacer es un movimiento feminista y un movimiento masculinista. Esto sería lo estupendo. Hay que liberar a las mujeres y a los hombres de estar siempre manejados y siempre manipulados. Exacto. Como objetos de consumo, en definitiva. Sí, sí. O sea que hay una mujer objeto, hay un hombre objeto y quizá hay hasta una sociedad objeto. Sí, sí. ¿A dónde llegará el feminismo, María Aurelia? No sé dónde llegará. Yo creo que llegaremos lejos. Es decir, que nuestra sociedad estamos viéndola cambiar por momentos. Pero quizá, en fin, la historia se toma mucho más tiempo de lo que nosotros desearíamos. María Aurelia Capmany nació el día 3 de agosto de 1918 en Barcelona. Hija del insigne folclorista Aureli Capmany, autor, entre otras obras, editor del Cancionero Popular 1901-1913, fue también cofundador del Orfeó Català en 1891, creador en el año 1891 igualmente de l'Esbart Català de Dansaires y autor de numerosos trabajos sobre música, baile, costumbres populares catalanas, etc. Pero además, Aurelia es nieta de don Sebastián Farnés, que fue, además de abogado, escritor y periodista muy brillante, nacido en Sant Feliu de Codines. Una de las primeras fotos de María Aurelia la tenemos precisamente en las guardas de este libro, que es un volumen de la obra completa donde se encuentran 3 de sus novelas, Betulia y otras 2 de las que hablaremos más tarde. Ahora queríamos mostrarle la fotografía con su abuelo. Aquí está don Sebastián Farnés con la niña, muy jovencita todavía, muy tierna, María Aurelia. Creo que su abuelo era un personaje interesantísimo. Importantísimo. Era un hombre de una gran actividad política, de una gran fuerza, que luchó siempre por un catalanismo de izquierdas y que tenía un carácter terrible. Yo lo recuerdo como un personaje muy querido y muy respetado y muy emocionante. Eso por lo que hace al abuelo materno. Y por lo que respecta al abuelo paterno, al Capmany. Mi abuelo paterno, Pau Capmany, era cestero. Era el típico hijo segundón o tercero del campo catalán, era de Rubí, que, como sabes muy bien, la costumbre del campo es hacer areu. Y entonces a los segundones se les daba su parte de la legítima y se les mandaba fuera de casa. Y pues ya te puedes imaginar mi abuelo paterno, Pau Capmany, llegando a Barcelona con su pequeña bolsa y poniéndose a trabajar en un oficio. Hizo el oficio de cestero y enseñó a su hijo, o sea, a mi padre, a hacer de cestero. O sea, mi padre empezó su vida activa haciendo cestero y luego se emancipó en el sentido de convertirse en un intelectual. Este es el padre de María Aurelia. Esto es en el Parque de la Ciudadela. ¿Ves? De esto ya me acuerdo. Lógico. Ahí estás casi en los 3, ¿no? 2 años y pico, 3. Más, sí. 4. Una cosa entre 3 y 4 debe ser. Sí. ¿Cómo era tu padre? Mi padre era un hombre muy atractivo, un hombre con una capacidad de comunicación con los demás extraordinaria. Era un hombre que explicaba las rondallas de un modo extraordinario. Era un hombre que sí le gustaba empezar las cosas, se cansaba de ellas porque era muy vital. Él fundó el Petufet, que fue una revista infantil que tuvo una gran influencia, después lo dejó. Y lo que más le interesó en su vida fue el folklore y la historia de Barcelona.
La pequeña historia de Barcelona. Y fue un hombre que toda su vida se dedicó a la vida intelectual. Trabajaba en el archivo histórico de la ciudad, la tarde la pasaba en el Ateneo Barcelonés, y esto era todo su mundo y toda su vida. En esta foto María Aurelia está con su hermano. ¿Cuántos hermanos? Uno. Uno, exactamente. ¿Su nombre? Jordi. Jordi. Aquí no hay que No hay explicarlo. que explicar. Es la clásica foto de primera comunión. Y aquí tenemos ya a María Aurelia terminando su bachillerato. Exacto. Después del bachillerato, y este me parece que es el grupo... El grupo del Instituto Escuela, que terminamos el bachillerato el año 37. Y esta es una fotografía de la María Aurelia de esos años, Del 40 ya, o del 39, esta debe ser del 39. con un peinado muy característico del momento, Sí, señor. que además las muchachas de entonces le llamaban Arriba España. Hay más fotografías de María Aurelia que iremos viendo en el curso del programa. Me gustaría que nos contara cómo fue más o menos su peripecia estudiantil y universitaria. Bueno, muy feliz porque yo tuve la suerte de encontrarme en una familia que les preocupaba mucho la cuestión pedagógica. Tuve una primera enseñanza en las escuelas Montessori, luego pasé al Instituto Escuela, que fue una experiencia importantísima. Como sabes muy bien, el Instituto Escuela se formó por influencia del Instituto Escuela de Madrid. O sea, una parte, es decir, una parte de la influencia pedagógica de la Institución Libre de Enseñanza. Y el ambiente era maravilloso. La vida en la escuela fue algo maravilloso. El bachillerato para mí fue una época feliz y que se terminó, desgraciadamente, en un momento trágico para nuestra historia. O sea que el momento final del bachillerato fue abandonar un paraíso. Después estuve en la universidad, tuve la suerte de todavía hacer un curso en la Autónoma y después vino la paz. Y Filosofía hiciste, ¿no? Filosofía, sección filosofía. Pero incluso en la segunda parte, en la universidad después de la guerra, tuve la fortuna, yo siempre he tenido buenos maestros, de ir a parar en la sección en un momento en que estaba Xavier Zubiri, que es un hombre fuera de serie, extraordinario, y una gente que a su lado pues también hizo una obra de profesorado extraordinaria. Sí, mira, aquí estamos, el año 41, todo el profesorado de Filosofía y Letras y todos los alumnos, imagínate, en nuestra universidad aquel tiempo, qué pequeñita era. Y aquí estamos los que nos licenciamos el 42. En medio está Xavier Zubiri con su curso, con el curso que nos licenciamos aquel año. 1942 fue exactamente el curso. Exacto. Vamos a hablar de esta fotografía, que es una fotografía que muy agrupa una maja. cantidad de personalidades impresionante. Extraordinaria. Vamos a ver si Esto fue un se puede ver congreso, como puedes imaginarse, estas cosas solo suceden en los congresos, y esto fue en el Zinc, no me acuerdo qué año. Y fíjate qué cantidad de gente importante está aquí. bien. Por aquí aparece Neruda, Neruda, por aquí aparece está Sartre, Jean-Paul Sartre, por allí está Miguel Ángel Asturias, así Miguel Ángel Asturias está y aquí aquí, está Ilya Ehrenburg, que debía ser poco tiempo antes de su muerte. y María Aurelia Y está aquí. aquí, sí, muy discretamente, admirada de los personajes que tengo a mi alrededor. Así da gusto. Mucho. Hablemos del primer éxito literario importante de María Aurelia. Se produce exactamente con una novela en el año 1948. Es una novela con la que gana el premio Joanot Martorell y que de una manera incomprensible tarda mucho tiempo en llegar a la luz. Tanto que no llegó a la luz. Nunca siquiera. llegó a la luz. Nunca, porque cuando se pasó 10 años prohibida, un año tras año, tengo cantidad de papelitos que me están diciendo que no me dan el permiso. Se llamaba El cel no s'esperen. Pero claro, cuando me lo dieron ya no me gustaba. Y entonces ya la corté, recorté y archirrecorté, y no, ni siquiera me gusta hablar de ella porque no quedó algo que no era nada. De manera que aunque esa novela fue el primer galardón literario... No, este no. No, la otra, la La que no otra. se ha publicado Sí, nunca, nunca. aunque esa fue el primer galardón literario, sin embargo diríamos que cronológicamente y desde el punto de vista del lector, Exacto. es decir, de la vida pura, Exacto. esta Esta fue es la la primera primera. novela de María Aurelia, que tiene además, como puede verse por la portada, el perfume de la época. Sí. Paleta hacía esas portadas así como atractivas, ¿eh? ¿Cómo es esta novela, María Aurelia? Es una novela, Necesité morir, es una novela muy lírica,
en la que hay quizá una influencia de la literatura que en aquel tiempo tuvo mucho éxito, una literatura existencial, en la que se hablaba del ser total y del destino de los seres humanos y de la muerte y de la vida. Estábamos al finalizar la guerra mundial muy influidos por el existencialismo vigente en aquel momento y nos planteábamos en realidad la problemática vital muy a partir de estas actitudes metafísicas para entendernos de un modo general. Entonces el libro, pues, iba a decir adolece, no sé si adolece porque está hecho y ahí está, pero por lo menos da la impresión, da la atmósfera de aquellos tiempos, eso desde luego. Que tiene su, digamos, contaminación existencialista Sí, propia de la sí, época sí, y que fue común no solo a España, sino a... No, yo creo que fue en todo el mundo. Fue en todas partes. Sí. Bueno, yo quisiera que ahora María Aurelia nos hable de las otras novelas, de estas novelas que, por ejemplo, están recogidas en este tomo. Hay una última novela que ella considera que es su mejor obra, que es exactamente esta que están ustedes viendo. Por lo menos ha sido la que ha tenido más éxito. Esta me valió es decir, ha tenido siempre muchos lectores. Es la historia fingida, es decir, la biografía fingida de un poeta catalán que nunca ha existido, lo invento todo, pero que realmente me he dado cuenta de que algo debe haber de verdadero en la historia, porque la gente se lo ha tomado muy en serio. Todavía ayer, sin ir más lejos, me preguntaron si este poeta había existido nunca. Y el poeta está inventado hasta en su obra. Hasta en su obra. Hasta en sus propios versos. Hasta en sus propios versos. Esta es otra novela que yo creo que para María Aurelia es muy significativa. Esta sale, claro, es una novela como una especie de novela picaresca moderna, y sale de un comentario de una gran cortesana francesa que dice, y eso liga con todo lo que hablábamos antes del feminismo, decía, me han dicho cosas tan terribles de mí que cualquier cosa serviría para que me condenaran a muerte. Pero afortunadamente soy una mujer. Es decir, viene a decir, las mujeres estamos tan marginadas de la vida social que incluso nos podemos permitir hacer cosas que a ningún hombre se le permitiría. A un hombre se le pediría cuentas inmediatamente, en cambio a la mujer se los deja de lado y allí, en ese no man's land, podemos hacer lo que nos parezca. Y no se le toma en cuenta. Esta es, si no me equivoco, en estos momentos la última producción de María Aurelia Campaña, El Jaqué de la democracia. ¿Qué es exactamente? Es una novela entre política ficción y novela negra. Es la historia de un detective que llega a una ciudad para evitar que a un hombre le asesinen y llega y le han asesinado. Y entonces es toda la historia para ver en qué consiste, por qué han asesinado a este hombre. Entonces esto lo hace meter en un contexto de revolución sindicalista, de represión, de contrarrevolución. O sea que se habla un poco en clave, o sí, un poco parabólicamente. Un poco parabólicamente. Me parece que muy claro por lo demás, porque naturalmente tiene una introducción quizá un poco original, en que esto parte de una tesis que un estudioso norteamericano hace de un novelista americano. Y él tiene la obsesión en esta tesis suya de que esta novela de este americano pasa en Barcelona. Y entonces me la trae a mí para que yo analice si realmente aquel paisaje es Barcelona o no lo es. Hay una obra copiosísima de María Aurelia que por supuesto no hemos podido reunir para presentarla aquí porque basta con unos cuantos botones de muestra. La obra de María Aurelia es muy copiosa, es muy ambiciosa, es muy compleja y yo quisiera saltar sobre otros aspectos como por ejemplo sobre el teatro, aunque María Aurelia gusta de decir que para ella lo más importante es la narrativa. Eso es la verdad. Pero el teatro ha sido una de las grandes inquietudes. Sí, porque mira, una de las cosas que a mí me ha sucedido siempre es que de decir la verdad, que a mí lo que más me ha importado es la relación humana y la vida. Por lo tanto, comunicar con la gente y
explicarme y lograr que los otros expliquen, para mí es muy importante. Entonces el teatro me ha ofrecido una posibilidad de acercarme a la gente. Y siempre he escrito las obras de teatro casi por encargo y por un grupo determinado que estaba haciendo un tipo de teatro. Y esto me ha puesto en contacto con la gente. En el año 60 fundamos con Ricard Salvat la Escuela de Arte Dramático de Riagual, y allí sí que puedo decir que, excepto clavar clavos, que soy absolutamente incapaz porque me pico los dedos y el clavo no se clava, pero por el resto lo he hecho de todo en el teatro. He hecho de actriz, he hecho de autora, he hecho de directora, he pintado decorados, he hecho trajes, he hecho de apuntador, todo lo que quieras. Como actriz, ¿qué obras? Como actriz, pues unas obras muy escogidas. Mira, puedo decirte, una obra de Ricard Salvat, 2 obras de Salvador Espriu, una obra de Rafael Alberti. Es decir, La de Fesio. La de Fesio. María Aurelia fue la primera en interpretar en este país en la de Fesio. En este país no, cuidado, en París. Ah, fue en París. En París, en el Teatro Gerard Philippe, en homenaje a Rafael Alberti. Y después alguna obra más, pero muy poca cosa más, algunas pequeñas intervenciones. Me han dicho que María Aurelia ha llegado en ocasiones hasta coger la escoba para barrer el escenario. Yo creo que eso es exagerar, pero su vocación es tal que no me extrañaría. No, he barrido el escenario, ya lo creo. ¿Y como autora? Y como autora empecé con una obra que me estrenó la DB, el Grupo Dramático de Barcelona, que se llama Tu y l'hipòcrita. Después hice otra obra que fue la primera obra que hizo la EADAC, o sea, la Escuela de Arte Dramático de Riagual, que se titula El desert dels dies. Después siguió Ben de Garbí i una mica de por. Siguieron obras cortas que, en fin, solucionaban cuestiones muy de trabajo de la escuela. Después hice El hombre de los Crupí. Y la penúltima o última cosa es esto que hemos hecho con Xavier Romeu, que Xavier Romeu hizo la parte más bien de documentación, que es un teatro documento. La Nova Cançó ha sido también naturalmente atención de María Aurelia, ha escrito canciones, ha estado protagonizando en cierto modo hechos muy relacionados directamente con la canción, ha montado espectáculos de cafeteatro y de teatro cabaret, que son 2 divisiones difíciles de hacer, pero que más o menos son inteligibles para todos. Todo eso lo has hecho también llevada de tu necesidad de comunicarte, de dar un nuevo... Sí, claro, hay un fenómeno que quizás se tiene que ver mucho desde la circunstancia catalana. Todos nos hemos sentido como formando parte de un equipo muy grande. Eso, hasta cierto punto, humanamente nos ha ayudado mucho. Es decir, hemos vivido mucho menos preocupados por nuestra carrera particular que por el hecho de un servicio a una sociedad. Claro, cuando te venía un muchacho con la guitarra y te decía, este poema no me sale, o haz un poema que yo lo pueda cantar, pues se lo hacías. Y entonces esto tenía todo el valor de un servicio, porque yo creo que la Nova Cançó, ha hecho una labor de comunicación cultural extraordinaria. Hablemos también de otro tipo de obras, de unas misceláneas, digamos, histórico-sociológico-políticas, a las cuales pertenece este volumen, que como ven es el segundo de la misma serie, y en el que María Aurelia Campaña ha pretendido exactamente qué. Porque esto es un poco como espigar el paso del tiempo a través de los diarios. Sí. Aquí empiezan los felices 40, es un poco la recuperación del ayer y su análisis. Más que recuperarlo en el sentido que siempre se ha hablado del ayer como nostálgico, esto me parece que es más bien una constatación de una historia reciente. Es decir, tú sabes muy bien que nosotros, sobre todo desde la circunstancia catalana, todo el país en general, pero nosotros muchísimo más, hemos vivido muy dramáticamente la posguerra. Entonces, entender este periodo es muy importante. Y fíjate bien que digo entender y no digo juzgar, porque esto viene como segunda parte. ¿Le conoces? ¿Sabes quién es este? Hombre, este es Pla. Este es Pla, un Pla joven. Un Pla joven y con catalejo. Y con catalejo. Pues era tan importante para mí que yo, que he sido siempre muy aficionada a leer los periódicos, se me ocurrió
que una de las cosas más importantes era poner de relieve lo que se había dicho en los periódicos en aquella época. Y fíjate que te hablo de una época con una tremenda censura. Pues vuélcate a los diarios de aquella época, con censura y todo, y verás la historia. Es decir, el diario es algo enormemente atractivo. Y entonces se me ocurrió hacer esta especie de memorias que son un collage. Es decir, hay noticias y comentario mío. La noticia me trae el recuerdo de muchas cosas, comento la noticia o hago el collage en el sentido de collage. A veces la noticia y mi comentario se complementan, pero solamente en mi emotividad. ¿Entiendes? ¿A qué parcela de la inquietud cultural no se habrá asomado María Aurelia Capmany, que hasta la hemos visto de actriz en una película, me parece que de Basilio Martín Patino? Sí. De María Aurelia se puede esperar todo. Es una mujer extraordinaria, es una mujer con una enorme cultura, con un motor que la tiene siempre en plenitud de revoluciones, de efervescencia creadora. A María Aurelia se la quiere y se la admira. Puede que haya también quien la discuta, claro, y eso es lo deseable, porque nadie debe de ser admitido 100%, y además porque precisamente en la confrontación es donde realmente se aquilata lo verdadero y se quita lo postizo. ¿Cuál es el futuro de la cultura catalana en general y el futuro de María Aurelia Capmany como una de sus adalides, la primera entre las féminas? Bueno, no te lo sabré decir, aunque a veces he tenido fama de bruja y no es que soy buena observadora nada más. No veo el futuro sino lo que tengo ante los ojos. Pero yo soy una persona siempre esperanzada, tengo una tendencia a la esperanza y te tengo que decir que en este momento estoy muy esperanzada por el futuro de nuestra cultura, por el futuro de nuestra lucha por la libertad a todos los niveles del Estado y por el futuro mío, como que depende del otro, pues también estoy esperanzada. Vamos a terminar, si les parece, con esta imagen con la que hemos empezado, pero en la cual estamos viendo dos Marías Aurelia Capmany's. La María Aurelia de carne y hueso y una María Aurelia vista a través de la óptica de una pintora que le vio con ese ojo, con ese rostro, con ese perfil, con esas líneas absolutamente románicas del más bello románico catalán. Y es que en realidad yo creo que dentro de María Aurelia hay varias Marías Aurelias Capmany's que habrá que tratar de desentrañar algún día. Mientras eso llega, gracias por venir, por estar con nosotros, por contarnos tu vida, por hablarnos y por seguir luchando y trabajando. Gracias a ti.